Hola hermanos de Iglesia Jesús, todos aquellos que nos escuchan, bienvenidos nuevamente a este programa Sobremesa. Pastor, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, muchas gracias. No puedo creer que pasó una semana, ya estamos aquí en Sí, la sobremesa. Estaba yo contando los días y las horas para esta conversación. De qué verdad, bueno, Pastor. qué bueno que estamos aquí y muchas gracias también por estar con nosotros. Y es un gusto para nosotros poder estar nuevamente aquí y poder responder las preguntas que nuestros hermanos tienen y poder ayudar a profundizar un poquito más sobre el sermón que se predicó este domingo. Estuvimos hablando de 1 capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y de verdad fue un sermón muy interesante, muy confrontante y tenemos varias preguntas que nos hicieron. Esperemos abarcar todas las preguntas, pero pues comenzamos. ¿Está listo, pastor? Pues listo, ¿no? Sí. Comenzamos. Durante el sermón, usted estuvo mencionando constantemente que estamos siendo salvados. Fue una de las preguntas que surgió de nuestros hermanos y la pregunta de ellos era, bueno, la santificación es progresiva, pero al escuchar esto, estamos siendo salvados. Quieren que usted profundice un poquito más acerca de esto porque la pregunta ¿es la salvación progresiva igual que la santificación? Y creo que es una duda muy válida y Claro, muchas gracias por esa pregunta. Pastor, ¿qué nos puede decir al sí. respecto? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que sería bueno comenzar por poner una base y con esto me refiero a la teología del Nuevo Testamento como un todo y en particular a lo que se conoce como escatología. La escatología, de manera sencilla, como hemos mencionado en otras ocasiones, pues es esa parte de la teología sistemática que se encarga del estudio de las últimas cosas. Y pues es una definición bastante sencilla, bastante simple. Bueno, los israelitas, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tenía una perspectiva con respecto al fin de los tiempos, a las últimas cosas y en particular con respecto al final de los tiempos. Y su escatología en un sentido era muy sencilla. Dividían la historia en dos eras, este siglo y el siglo venidero, o la vieja creación, la nueva creación. Y creían que el Mesías, al venir, terminaría con este presente siglo malo de pecado, de miseria, de sufrimiento, etcétera, para dar lugar entonces a la restauración del reino de Dios y a una era venidera de increíbles bendiciones. O sea, el Mesías acabaría con este presente siglo malo, destruiría a todos los enemigos de Dios e introduciría el nuevo siglo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que los escritores del Nuevo Testamento, pues por supuesto, ellos estaban seguros, convencidos, de que Jesús era ese Mesías. Sin embargo, se enfrentaron a, comillas, un problema. Jesús no trajo el fin como se esperaba. Y eso empezó a causar confusión en personas como por ejemplo Juan el Bautista, que cuando introdujo a Jesús, cuando lo presentó, dijo que pues él sería alguien que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Que él traería juicio y entonces también traería esta era venidera tan esperada, ¿no? De restauración y bendición. Y había entonces confusión con respecto a que si Jesús era o no era ese Mesías. Y encontramos, por ejemplo, a Juan el Bautista preguntándole a Jesús, oye Jesús, ¿eres tú o esperamos a otros? Y Jesús manda a decirle a Juan que él había hecho suficientes señales como para que él creyera que realmente Jesús era el Mesías. Bueno, lo que tenemos en el Nuevo Testamento es que precisamente por ese compromiso inquebrantable que tenían los escritores del Nuevo Testamento con el hecho de que Jesús era ese Mesías esperado, ellos tuvieron que hacer un ajuste escatológico. Y entonces lo que tenemos es una especie de empalme, de traslape de estas eras, ¿no? Tenemos entonces este siglo que todavía continúa, pero el siglo venidero ya fue introducido, es particularmente por la resurrección de Cristo. Así que estas eras se empalman. Esto que llaman algunos el ya, pero el todavía no, otros le llaman la inauguración, la reino ya está aquí, pero todavía no en su plenitud.
las bendiciones de la era venidera ya están aquí, pero todavía no en su plenitud. Entonces, nosotros los creyentes vivimos en esta tensión de las eras que se empalman. Por un lado, todavía vivimos en este siglo, vivimos en la vieja creación, vivimos en este mundo caído, quebrantado, etc. Pero ya nosotros empezamos a disfrutar de las primicias del siglo venidero, de los poderes del siglo venidero, de la restauración del siglo venidero. Entonces, la Biblia, y en particular el Nuevo Testamento, cuando habla de nuestra salvación, pues habla de nuestra salvación desde esta perspectiva escatológica. Y así entonces, nosotros ya somos salvos, pero todavía no. ¿Y en qué sentido el Nuevo Testamento dice que ya somos salvos, pero que todavía no lo somos? Bueno, nuestra salvación es un hecho consumado. Cristo Jesús no murió para hacer posible nuestra salvación, murió y resucitó para asegurar nuestra salvación. Es un hecho consumado. Pero todavía nosotros no estamos experimentando la plenitud de los beneficios y las bendiciones que Cristo ha ganado para nosotros. Ya hemos nosotros recibido, como dice el apóstol Pablo, toda bendición espiritual, ¿sí? Pero todavía estamos en este mundo, estamos sujetos a las miserias de este mundo, sufrimos en el cuerpo, todavía experimentamos la presencia del pecado en nosotros, luchamos contra el diablo, luchamos contra el mundo, luchamos contra la carne y por supuesto nos enfermamos y aún morimos. Pero la Biblia dice que es cuando nuestro Señor Jesús regrese, nuestra salvación va a ser consumada. Y es por eso que en lugares como Romanos 8, el apóstol Pablo dice cosas como precisamente que no es sino hasta que recibamos nuestros cuerpos glorificados que nuestra salvación no será completa. Entonces, debemos entender la salvación en 3 tiempos. Ya hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. O sea, ya hemos sido salvados de la pena, de la condenación, de la culpa, de la vergüenza, del dominio del pecado. Eso es un hecho ya consumado. Ya hemos sido salvados y nadie puede cambiar esto. Pero en el presente estamos siendo salvados de la influencia del pecado, ¿sí? Estamos siendo salvados de la influencia de los restos de esa vieja naturaleza que todavía está en nosotros. Estamos siendo salvados de los ataques de Satanás, etc. Pero en el futuro, cuando Cristo venga, cuando muramos, pero particularmente cuando el Señor venga y seamos glorificados, ya seremos salvados de la presencia del pecado. Ya no habrá más pecado en nosotros. Entonces es en ese sentido que yo hablaba de que estamos siendo salvados. De hecho, 1 Corintios 1:18 dice que el Evangelio es el poder de Dios, literalmente para los que están siendo salvados. Aquellos que estamos experimentando ese poder transformador, salvador del Evangelio. Es en ese sentido que hablaba de la salvación, entonces, como una salvación que se entiende en 3 tiempos. Bueno, la santificación es progresiva, y preguntaban si la salvación es progresiva también, de que hoy soy menos salvo que mañana, mañana seré más salvo que hoy. No, si lo entendemos desde la perspectiva correcta. No soy más salvo hoy que mañana. Es decir, eso ya es un hecho consumado. Pero todavía no entro en plena posesión de las bendiciones de la salvación que Cristo aseguró para mí. Gracias, pastor. Y esa es nuestra esperanza, que por la fe en el Señor nuestra salvación es un hecho seguro. Así es. Y que vamos a abrazar en toda su plenitud en el momento que el Señor venga por su iglesia. Así es. Y estuvimos viendo Corintios, pastor, y estuvimos viendo cómo a Dios en su gran sabiduría le plujo el salvar por la locura de la predicación, muy opuesto a las filosofías, la sabiduría que había estaba influenciando la cultura a la iglesia de Corinto. Y una de las preguntas que surgieron de los hermanos es, bueno, por ejemplo, entonces, si nosotros creemos en el Evangelio verdaderamente, es
¿Qué podemos decir acerca de la psicología? ¿Qué debemos de pensar de la psicología? Claro. ¿Qué deberíamos estudiar la psicología? Y esto voy a aprovechar para otras preguntas también que surgieron, porque sé que usted puede completar las respuestas y unificarla en una. Es tu manera elegante de decir de que... No, bueno, sí, pero pues es un halago. De que respondo lo que no debo responder. No, sino que sé que a veces cuando hacemos una pregunta... Claro, entiendo. Hay muchas cosas que se pueden abarcar. Entonces, hablando de esta cuestión de si se puede estudiar o no la psicología, si deberíamos o no estudiar también la psicología, ¿qué hay de entonces recibir terapia psicológica, ir con el psiquiatra y todas estas ciencias a las cuales recurrimos muchas veces? ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, esa es una excelente pregunta y la verdad es que merece que sea tratada a profundidad. Pero bueno, en el tiempo que tenemos voy a intentar pues una respuesta. Okay. Yo quiero partir de una base que es sumamente importante. En nuestra cosmovisión cristiana y sobre todo reformada no creemos en un dualismo, ¿sí? Y con esto me refiero a que podamos dividir la realidad en dos esferas, espiritual y secular, o religiosa y secular. Y entonces, precisamente por esto, creemos y afirmamos que hay una sola verdad y una sola fuente de verdad, y ese es Dios. Todo lo que es verdad viene de Dios. Así entonces, todo lo que sea verdad en la psicología, psiquiatría, ciencias sociales, biología, lo que tú quieras, matemáticas, etcétera, todo lo que sea verdad en estas disciplinas, ciencias, etcétera, por supuesto es verdad de Dios. Creemos en revelación general. Dios se ha dado a conocer a través de su creación, se ha dado a conocer a través de los seres humanos. Creemos en imago Dei, en la imagen de Dios, por supuesto, y creemos en lo que se llama gracia común. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cuando hablamos de gracia común, hablamos de la operación general del Espíritu Santo en toda la humanidad. Y de manera sencilla podemos decir, no es una gracia salvadora, por cierto. No es salvadora. No es una gracia salvadora. Y de manera sencilla podemos decir que a través de esta gracia común, o por esta gracia común, el Señor hace tres cosas. Uno, el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos o injustos. A veces, de hecho, pareciera que brilla más del lado de los injustos, como lo prueba el partido el domingo en la noche, en el que cantaron un penalti a favor del América cuando realmente no era penalti. Entonces, parece ser que a veces los injustos reciben más bendición que los justos, pero bueno, esa es otra historia. También por su gracia común, el Señor refrena la maldad del ser humano, ¿sí? Cuando en nuestra teología reformada hablamos de depravación total, no queremos decir que el hombre expresa toda la maldad que puede expresar, porque Dios refrena por su gracia común y por medio de instituciones de gracia común, como es el Estado, a quien le dio la espada para castigar a los malhechores y para refrenar el mal y para hacer del mundo un lugar habitable, donde haya cierta decencia, etcétera, ¿no? Y también por su gracia común, el Señor pues permite aún a los paganos contribuir al bien común, haciendo contribuciones en el campo de la ciencia, del arte, de la tecnología, de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los psicólogos, hablando de la pregunta aquí, pueden hablar verdad, por supuesto, hacer observaciones que son correctas, ¿sí? Inclusive pueden hasta cierto punto ofrecer respuestas, ¿no? que son correctas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque ninguna disciplina, ninguna ciencia ocurre en un vacío intelectual. O sea, todas estas ciencias y disciplinas están informadas o surgen de una o más cosmovisiones. Entonces, en ese sentido, bueno, habrá corrientes psicológicas
que provengan de una cosmovisión que, por ejemplo, niega la realidad del pecado, ¿sí? Y entonces, obviamente, su diagnóstico del ser humano no va a ser el diagnóstico correcto, ¿sí? No va a llegar a la raíz del problema humano que se llama pecado. Pero, por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado con no irnos a un extremo, como sucede en algunas expresiones, no quiero decir en todas, de esta corriente que se llama consejería bíblica, donde oyen la palabra psicólogo o psiquiatra y se rasgan las vestiduras y dicen, no, creemos en la consejería bíblica nada más. Pero recordemos gracia común, ¿sí? De pronto, quizás sea necesario, pero hay que ser muy cuidadosos, pero que alguna persona reciba algún tratamiento por medio de medicamentos, ¿sí? Porque está sufriendo algunas cuestiones físicas, somáticas, corporales, ¿sí? Que requieren, por supuesto, de la intervención de un profesional entrenado en esa área. Ahora, por supuesto, toda ciencia, toda disciplina siempre tendrá que ser juzgada y examinada a través de la suprema autoridad que es la palabra de Dios. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchos cristianos también cometen el error, un error extremo, el de rechazar y decir, todo en la psicología es malo, todo en la psiquiatría es malo, cuando no es así. Sí. Pero por otro lado, podemos caer en el otro extremo dice ahí, psicólogo cristiano. Bueno, voy a mandar a mi hijo al psicólogo, porque dice es cristiano. Pero habría que tener cuidadoso en averiguar cuáles son las influencias que tiene este psicólogo. ¿Quién es su autoridad final? ¿Es la escritura o tiene a Maslow con su glaciadito de cristianismo, ¿no? Tiene a Skinner, tiene a quien tú quieras, ¿verdad? Con su capita ahí de cristianismo. Entonces habrá que tener mucho cuidado también con no necesariamente pensar, porque dice ahí psicólogo cristiano, este es una buena persona donde puedo enviar a mi hijo o a mi hija. Tendríamos que ver qué perspectiva tiene, cuál es su cosmovisión, etc. Pero en resumidas cuentas, evitemos esos dos extremos. Por un lado, caer en el extremo de decir no hay absolutamente nada bueno o útil en estas disciplinas, ¿sí? Y condenarlas y rechazarlas al punto del fundamentalismo. Pero por otro lado, tampoco caigamos nosotros en abrazarlas, ¿sí? En tragarlas y comprarlas al mayoreo. Hay que discernir a la luz de la palabra de Dios. Sí, así es. Muchas gracias, pastor. Y creo que vivimos en un tiempo donde hay muchísimo, estamos bombardeados por muchísimas voces de consejo falso que nos arriman y nos llevan a estas posturas, pero debemos de recordar que la palabra siempre es nuestra autoridad última. También, pastor, hay otras preguntas. Hablando acerca de el aspecto motivacional, una de las preguntas que nos llegó es de cómo el creyente puede distinguir entre una predicación bíblica y una predicación o un predicador motivacional. Y creo que es muy válido porque escuchamos muchos predicadores que en lugar de predicar la palabra más que todo se dedican a motivar con palabras y filosofías humanas. Claro, también es una muy buena pregunta. Y hay quizá varias maneras de abordar la pregunta, pero permíteme intentar lo siguiente. El método que Pablo escoge para presentar el mensaje del Evangelio, como nos dice en 1 Corintios 1:18 hasta el 2:5, es un método a los ojos del mundo, digamos, no solamente no sofisticado, quizá hasta se considera ineficaz, ineficiente, poco efectivo, la idea de una persona hablando, proclamando, anunciando, predicando, pues un método tonto, ridículo, etcétera, comparado con las habilidades de estos oradores, poetas y filósofos
griegos que tenían una retórica sumamente elocuente, que inclusive recurrían a la teatricalidad, ¿no? Eran capaces de manejar a su audiencia y de persuadirles, por supuesto, por medio de su habilidad. Pablo escoge ir a ellos, a los corintios, ¿sí? En una manera en la que él, a propósito, decide no depender y no enfatizar ese tipo de cosas, ¿sí? Para que nunca las personas pudieran decir que es la eficacia del predicador, es la habilidad del predicador lo que cambia a las personas. Y es que, por supuesto, hay oradores motivacionales que son mucho mejores que muchos de nosotros pastores. O sea, que te pueden llevar de la risa al llanto y te pueden hipnotizar con sus presentaciones y tú sales de ahí realmente motivado, ¿no? Sales ahí dispuesto a poner en práctica lo que dijo tal o cual predicador. Bueno, decía por ahí alguien, y esto tiene que ver con unas categorías aristotélicas con respecto al discurso, el logos, decían, ¿no? El ethos y el pathos, ¿no? O sea, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con la pasión con que se predica y tiene que ver con la ética personal de quien predica. Entonces esos tres deben estar presentes. Entonces a veces hay personas que tienen un contenido muy malo, ¿sí? Inclusive hasta nocivo, pero porque son tan hábiles en presentar ese contenido, entonces uno se queda así como, wow, ¿no? Y las iglesias tristemente están llenas ahora de ese tipo de predicadores que te presentan doctrinas contrarias a la palabra de Dios, pero en una manera que es absolutamente convincente, ¿no? Entonces, el método que el Señor nos dio es muy simple: leer la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra. Entonces, ¿cómo distinguir? Bueno, para empezar tenemos que ser como los bereanos, ¿no? Tenemos que tener nuestra Biblia. Hay gente que ni siquiera trae su Biblia a la iglesia y entonces ellos están escuchando simplemente lo que uno dice, ¿no? Traiga su Biblia, siga con la Biblia lo que estoy predicando el domingo, después examine. Hay quienes tienen esta disciplina de que toman notas del sermón y el lunes en la mañana preparan su cafecito y están comparando las notas que tomaron con lo que la Biblia dice. Hay que ser diligentes en ese sentido. Entonces, por ahí tendríamos que empezar. Por otro lado, tendríamos nosotros, y esto sale a colación, tendríamos que hacernos esta pregunta. Lo que está diciendo este predicador, no importa cuán fogosamente lo diga, cuán carismáticamente lo diga, está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? O simplemente toma un versiculito ahí y entonces lo usa como pretexto, ¿sí? Para hablar de ideas, de opiniones, de experiencias, de anécdotas, ¿sí? Creo que es un buen ejercicio el checar ¿cuánto tiempo dedica un predicador a historias, ilustraciones, anécdotas, etcétera? ¿Cuánto tiempo dedica a explicar el texto? ¿Sí? A explicar lo que dice la palabra de Dios. Y por supuesto, uno tiene que orar al Señor por discernimiento, porque, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Debido a los tiempos en los que estamos viviendo, pues la gente querrá menos oír la verdad. Sí. Y por el contrario, van a tener comezón de oír y de oír cosas. Ya oí el Evangelio, sí, esa historia de que Jesús murió, etcétera, pero algo más nuevo, son otros tiempos, algo más acorde a esos tiempos. Y dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, que vendrán predicadores que les van a rascar donde les pica, ¿no? O sea, tendrán comezón de oír estas cosas y vendrán y les dirán lo que quieren escuchar. Entonces, sí, lo que observamos es que hay esta combinación de gente que ya no quiere oír la verdad y predicadores que pues quieren decirles lo que ellos quieren escuchar. Sí. O tenemos también, por supuesto, estas personas que son muy hábiles, ¿sí? Y que son muy buenos comunicadores, pero su contenido no es un contenido bíblico, ¿sí? O sea,
Simplemente es una charla motivacional, como tenemos, como digamos, y no lo digo en un sentido peyorativo, ¿cómo se llama el conductor de 100 Mexicanos Dijeron? Marco Antonio Regil, que tiene ahora su programa en Telefórmula sobre salud y es un comunicador motivacional ahorita de cuida tu cuerpo, etcétera. Y hay otros más, ¿no? Que son buenísimos. Entonces, comunican sabiduría humana, ¿sí? En una manera bastante, diría yo, atractiva y cautivante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Okay, gracias, pastor. Y conectando esta pregunta que acaba de responder con la siguiente, hablando de estos coaches motivacionales, Ajá. ahora que estamos repletos, vivimos en un tiempo donde la tecnología es el pan de cada día, donde escuchamos a influencers, escuchamos a muchas personas, y tenemos muchas alternativas ahora para escoger en las redes sociales, en las plataformas. ¿Cómo podemos nosotros discernir entre las influencias modernas, populares de ahora y la verdad que nos ofrece la palabra? Claro. Bueno, ahí también muy buena pregunta, por cierto. Tendríamos que partir de algo que es muy importante. Si el creyente no se ha preocupado por la formación de una cosmovisión cristiana, bueno, entonces va a ser muy, muy fácil que sea presa de los engaños, ¿sí? Recuerda que Satanás es muy hábil en lo que hace. ¿Y qué es lo que hace? Mentir, ¿sí? Él introdujo al mundo, ¿sí? Bueno, en el Edén, él introdujo otra sabiduría, ¿sí? Introdujo otra fuente de verdad, introdujo otra autoridad. Él hizo esta pregunta, así que Dios ha dicho, ¿no? Hay varias maneras de interpretar lo que dijo y bueno, muchos concuerdan que simplemente él cuestionó el carácter de Dios y cuestionó, por supuesto, la veracidad de Dios. Y nos dice la palabra que él se disfraza de ángel de luz y sus ministros también se presentan de esa manera. Y entonces las mentiras del diablo, por supuesto, vienen a nosotros a través de los sistemas caídos de este mundo y de medios, como decías, las redes sociales, YouTube, la televisión, el cine, etc. Entonces, el asunto es que muchas veces es difícil discernir porque lo que se nos presenta parece ser muy bueno, parece tener sentido común, ¿sí? Parece ser algo, pues que sí, de hecho, ahora que lo pienso, oye, pues sí, es razonable, ¿no? Por eso es tan importante que podamos nosotros, experimentar la renovación de nuestras mentes por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Es tan importante que vayamos nosotros preocupándonos cada vez más por tener una cosmovisión cristiana a través de la cual podamos filtrar todo lo que llega a nosotros. Y como dice, por supuesto, también la palabra de Dios, debemos nosotros preocuparnos por ejercitar nuestros sentidos, dice, ¿no? El escritor de Hebreos, si no me equivoco, para que podamos nosotros estar ya pues cada vez más capacitados para detectar el error. O sea, el discernimiento, por supuesto, es algo espiritual que proviene del Espíritu Santo, pero tenemos nosotros que ejercitarnos en el discernimiento, ¿sí? Y los padres, alguna vez le decía a los padres aquí que debiéramos preocuparnos por enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente acerca de lo que ven y lo que oyen. La solución total no va a ser quitarles el celular y apagarles la tele y demás. Bueno, eso tiene cierto valor, pero últimamente nuestros hijos están inmersos en una cultura y 24/7, ¿verdad? Reciben la influencia de esta cultura. Tenemos que enseñarles a pensar bíblicamente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos
¿sí? Es que, para empezar, hay un analfabetismo bíblico, ¿ok? Dos, el conocimiento que se tiene de la Biblia es un conocimiento bastante fragmentado. No hemos aprendido a ver, por ejemplo, no hemos aprendido la disciplina de la teología bíblica, ¿no? De ir trazando, por supuesto, todos los temas de los cuales la Biblia habla, de Génesis hasta Apocalipsis, ver la Biblia como un todo integrado, ¿no? Muchas veces el problema se debe a esto o a la total ignorancia de la palabra, como Jesús dijo, ustedes yerran o erráis ignorando las Escrituras. Entonces, muchos de nosotros somos engañados porque simplemente no conocemos las Escrituras, ¿sí? Y también, por supuesto, porque tenemos muy poca Biblia y demasiadas redes sociales, ¿no? ¿Sí? Muy poco tiempo en la palabra, muy poco estudio de la palabra y pasamos demasiado tiempo en las redes sociales. Y por supuesto, como dice Pablo en Romanos, poco a poco nos vamos conformando a los patrones, a las maneras de pensar de este mundo, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, como dijimos con la cuestión de la psicología, no todo lo que diga un influencer es necesariamente malo, pero sí uno tendrá que discernir, por supuesto, esos mensajes, esas sugerencias, esos consejos a la luz de la palabra de Dios. Sí, y si no hacemos esto, quizá podemos caer en el extremo de ver al demonio en todo, lo que hay a nuestro alrededor, Claro. cuando el Señor nos llama a tener discernimiento. Sí, claro. A través de la palabra de Dios. Y creo que algo que ahorita se ha repetido constantemente en este podcast es la importancia de ir a la palabra y conocer la palabra y recordar que la palabra es suficiente para convertir el alma. Gracias, pastor. Y bueno, otra de las preguntas que surgieron es, estamos hablando de nuestra iglesia local, dice, Okay. ¿Deberíamos nosotros escuchar a otros predicadores diferentes? No solamente el pastor David Correa. Lo sabía. A ni uno más. Por eso no sabía cómo formular esto. No, terminantemente prohibido. Sí, deberíamos nosotros escuchar como otras opiniones de otros pastores acerca del mismo pasaje que nos predicaron en nuestra iglesia local. Sí. Absolutamente, no hay nada de malo. ¿Sí? Yo mismo, en el proceso de preparación de mis sermones, claro, no hay que empezar primero por ver el video de tal pastor, ¿no? Para tomar notas de su sermón, sino después de preparar el sermón, estar escuchando, bueno, ¿qué dijo este hermano con respecto a me parece muy interesante lo que dijo, o leer comentarios, que es lo mismo, nada más que en forma impresa, ¿no? Pero nunca empezar por los comentarios, sino hay que empezar por el estudio de la palabra y no predicar las opiniones de otros, sino predicar la palabra, ¿sí? No hay nada mejor que alguien te sirva el producto de su esfuerzo, ¿sí? Y no que te sirva pues lo que compró en la cocina económica, ¿no? Sí, me explico. Sí. Bueno, aunque si la comida de la cocina económica está mejor. Pues sí. Pero bueno, el punto es que no hay nada de malo con esto. Tenemos la grandísima bendición de la accesibilidad a tantos materiales y a tantos sermones, a tantos podcasts y conferencias, y somos bendecidos por los ministerios de personas que pues Dios les ha dado dones y habilidades. Sí, no hay nada de malo, por supuesto, con que nosotros podamos escuchar a otros pastores. Ahora, creo yo que es importante, ¿sí?, que tengamos cuidado también, porque como vivimos en esta época de consumismo y vivimos en esta época de que, bueno, todo debe ajustarse a lo que me gusta, a lo que yo quiero, etc. Y tenemos tanta oferta en el mercado, ¿verdad? Pues el día de hoy se puede caer en cosas como, no voy al culto, luego oigo a tal persona, ¿no? Ya ves que nuestra iglesia no tiene streaming y es una decisión a propósito, ¿verdad? Pero yo he oído de varios miembros de la iglesia que dicen, bueno, no vine hoy, pero escuché a tal pastor, ¿sí? Que pues en un sentido no tiene nada de malo, ¿no?
Pero fíjate que se dio en la pandemia un fenómeno de que, y lo sé de buena fuente, que miembros de iglesias pues veían la parte del culto de las alabanzas, ¿no? Y luego le cambiaban para ver a su pastor favorito, ¿no? A su predicador favorito. Bueno, los nombres estos que son nombres que ya sabes, ¿no? Son tenidos en alta estima. Y es lo que hacían, ¿no? Ver a fulano de tal. Y yo creo que, bueno, está bien. El pastor tal, pues puede predicar un sermonazo, pero cuando un pastor local predica en función, ¿sí? De lo que sucede en su iglesia. Es lo que llama la gente ¿cómo le dicen? La piedricación, algo así, porque son las pedradas y demás. Bueno, un pastor no le habla a las bancas, ¿no? O no debe hablar a las bancas. Estás hablándole a gente con problemas, con situaciones. Entonces, pues está bien, a lo mejor el sermón de Sugel Michelén es mucho mejor que el de tu pastor local, pero Sugel Michelén no conoce a tu congregación. Claro. ¿Sí? Entonces no hay nada de malo con enriquecerte, con conferencias y demás. A lo mejor tu pastor no tuvo acceso a la educación que tuvo tal o cual pastor, pero es un hombre que te conoce, te ama, está desde el púlpito, por supuesto. Entonces, habrá que tener cuidado otra vez con los extremos. Haríamos muy mal en decir, no, solo debes oír a tu pastor. Bueno, caeríamos entonces en una especie de sectarismo, ¿no? Y caeríamos en el peligro de volvernos un culto, ¿no? Una secta, donde solamente a tu líder y nadie más, ¿no? Sí. No, por supuesto que no. Tenemos esa gran bendición de tener acceso a otros predicadores. Pero por otro lado, tampoco caigamos en demeritar a tu pastor local, ¿sí? Y vaya, prefiriendo... Sí, bueno, la verdad, yo veo a John Piper, ¿no? Una cosa que quiero comentar. Por supuesto, no voy a hacer ningún juicio sobre ningún hermano, pero yo tuve un compañero en el seminario. Bueno, no estudiamos juntos, pero estábamos en el mismo seminario. Y cuando se graduó, él fundó una organización. Una organización en línea que pues por una cuota mensual ellos te daban todas las herramientas para tu sermón. O sea, tú ponías ahí, voy a predicar 1 Corintios 1, 18 al 25. Te mandaban ya citas de libros, ¿no? Seleccionadas sobre el tema, citas de personas de la historia, ilustraciones, la exégesis del pasaje, ¿no? Extractos de teología sistemática, o sea, nada más para que tú armes ahí el sermón. También había uno de esos pastores celebridades, ¿no? En cierta denominación, muy bueno, un hombre de Dios, pero una estudiante del seminario donde yo estudié era su asistente personal y ella se dedicaba a hacer toda la investigación para el sermón. Y en ese tiempo, estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, le entregaba un folder ya con exégesis, comentarios, citas, ilustraciones, y el pastor nada más le ponía sal y pimienta, ¿no? O sea, si me explico, él lo armaba a su antojo. Entonces, muchos de estos predicadores que oímos hoy, muchos de ellos tienen la bendición de tener un staff, ¿sí? Grande, y ellos se dedican solamente, o prácticamente, o la mayor parte de su tiempo es prepararse para predicar, ¿no? Y por supuesto ese es nuestro llamado principal. Entonces, pues pueden dedicar mucho tiempo, horas y horas y horas para la preparación de un sermón, cosa que quizá otros pastores en otros contextos pues no tengan esa bendición, ¿no? Bueno, cualquiera que sea el caso, mi punto es, una vez más, ni pienses que solamente tu pastor, pero tampoco lo demerites, ¿no? Tampoco lo demerites. Gracias, pastor, sí. Y creo que Dios nos ha bendecido con muchos recursos, ¿verdad? Y creo que es una bendición poder usarlos con sabiduría también. Claro. Pastor, otra de las preguntas que surgió, hablando de que en la iglesia de Corinto habían tanto griegos como judíos, ¿sí? Algunos enfocados en la sabiduría, filosofías, en otros en señales. Y estamos en una época donde se hace mucho malabarismo para poder
presentar la palabra. Claro. ¿Y hasta qué punto se puede usar un performance para alcanzar a la audiencia? Fue una de las preguntas que surgió de nuestros hermanos. Claro. Todo tiene que ver con nuestra filosofía del culto, o teología del culto. Tiene que ver con nuestra teología de la predicación. Vivimos, Dina, en una sociedad de entretenimiento, en una cultura de entretenimiento, por demás consumista. Bueno, las cosas están cambiando, moviéndose hacia otras cosas. Ya estamos en la cultura de la distracción ya, ¿no? Nota que ya tanto Facebook como Instagram como YouTube han seguido a TikTok, porque es muy difícil que ahora, yo lo veo con jóvenes aquí de la iglesia, es muy difícil que te vean una película completa o te vean un episodio de una serie completa. No, están acostumbrados al reel, al short, al TikTok, ahí y pasar uno tras otro. Entonces vas a ver cómo eso va a empezar a influir en las iglesias también. Pero bueno, vivimos en esta cultura de entretenimiento en la que consumimos, ¿no? Consumimos contenidos y la gente aborda el culto de esa manera, como si fueran espectadores en el culto. Entonces, eso motiva que las iglesias quieran entretener a los espectadores. Se oye en muchos lados y en nuestra iglesia decir, no me gusta mi iglesia porque yo no participo, solo unos cuantos participan. Yo no participo del culto. Y yo le pregunto a esa persona, ¿acaso no oras cuando oramos en el culto? ¿No lees la Biblia cuando la leemos? ¿No cantas cuando cantamos? Sí, pues entonces, ¿participas o no participas, no? Pero hay esta idea de que la audiencia son ellos y que los actores son los que están ahí, cuando, como hemos dicho en muchas ocasiones, los actores somos todos y la audiencia primaria es Dios, ¿sí? Entonces, eso motiva a las iglesias a tratar de mantener a la iglesia entretenida, captar su atención y presentar una variedad de actos en el culto. Bueno, y eso amerita una discusión más amplia, pero bueno, en estos 2-3 minutitos, yo quiero decir, eso obedece a un mal entendimiento de la naturaleza y propósito de la adoración pública, ¿sí? Ahora, por otro lado, cuando hablamos de la predicación, y pues se empieza a denigrar la predicación y a decir que que la predicación está en la parte más baja de efectividad, de acuerdo al cono, ¿no? Este famoso cono que se usa en educación, ¿verdad? El cono que te muestra que si oyes retienes tanto, que si lees retienes tanto, y así por el estilo, ¿no? Entonces los expertos en comunicación te dicen es que este es el medio más ineficaz, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, Dios ordenó este medio, ¿sí? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y esto lo dice mucho un profesor mío, el oído ve mejor que el ojo, ¿sí? Siempre vas a encontrar esto. No es que no haya elementos visuales, por ejemplo, en el tabernáculo, etc. Pero últimamente la fe viene por el oír la palabra. Ahora, me gustaría desarrollar más esto, pero bueno, lo vamos a dejar en esto. Mira, ¿hasta qué punto debemos usar un performance, ¿no? Para atraer a la gente? Hay una frase, una especie de mantra que decimos una y otra vez en las clases de ministerio juvenil. Una frase que se ha dicho de varias maneras. No sé quién fue el primero en decir esta frase, pero se usa mucho. Y es esta. Con lo que los atraes es a lo que los atraes. Y la manera en que los atraes es la manera en que los conservas. Algunos dicen, solo vamos a hacer esto para que la gente venga, ¿no? Y una vez que venga, entonces ya les empezamos a predicar. Pero olvidamos que con lo que los atraes es a lo que los atraes. Los atraes con entretenimiento, los vas a tener que conservar con entretenimiento. Por eso puedes ver que en iglesias ya se caen excesos tales. No sé si viste este horrendo, horripilante video en una iglesia en los Estados Unidos, el día del Super Bowl, ¿no? Que es un día
sagrado para las personas. Bueno, ahí los pastores de la iglesia, el pastor y la pastora con sus jerseys de los equipos. Había una persona vestida como el referee, ¿no? Y entonces iba a empezar el culto con el kickoff. El kickoff es la patada inicial. Y yo me quedé así horrorizado cuando vi cuál iba a ser ese kickoff. La pastora del culto, quien sea el líder o lo que sea, iba a ser la que iba a dar la patada inicial y el pastor iba a ser el receptor. Pues creerás que ponen una Biblia y la pastora la patea y entonces el pastor la recibe y la algarabía de la gente y todo. Digo, por supuesto que tal vez es un ejemplo extremo, pero esta es una consecuencia lógica de con lo que los atraes es a lo que los atraes. Porque pronto vas a necesitar algo más para que la gente no se aburra y no se vaya a la iglesia de la esquina, ¿no? Entonces siempre vamos a estar tratando de reinventarnos y de buscar algo novedoso, etc. Bueno, ¿hasta qué punto debemos usar el arte en el culto? Recuerden el propósito del culto. No venimos como audiencia a recibir la actuación de otros. Sí, tengamos recitales de ballet, conciertos de música clásica, conciertos de lo que tú quieras, pero no en el culto. El culto no es para eso. El culto es para adorar a Dios. Sí, así es. Y definitivamente cuando no la palabra, la adoración no es el centro, pues vamos a querer agradarnos a nosotros mismos. Y ya no es adoración al Señor, sino ahora es para nosotros. Y yo creo que definitivamente tenemos que volver al Evangelio. Claro. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Exacto, amén. La palabra de Dios es suficiente y a veces no creemos en la suficiencia de la palabra de Dios. Exactamente, no tenemos problema los reformados. Pregúntale, quizá el 99% aquí te va a decir que cree en la inerrancia de las Escrituras. Pero si le presionas un poquito, encontrarás que funcionalmente no cree en la suficiencia de las Escrituras. Y es lo que pasaba con los corintios, ¿no? Los corintios abrazaron el Evangelio inicialmente, pero cuando lo empezaron a comparar con las sofisticaciones de las filosofías de los oradores y demás, empezaron a perder confianza en el Evangelio, empezaron a dudar de la eficacia del Evangelio. Y eso nos puede estar pasando en nuestra iglesia o en las demás iglesias. De que empecemos nosotros a pensar que el Evangelio, junto a los influencers, junto a los oradores motivacionales, junto a la sabiduría de este mundo que se nos presenta a través de los medios, como que el Evangelio no es tan eficaz como otras cosas. ¿No? Mi amiga, desde que empezó a participar en este grupo de yoga, ya mira, cambió muchísimo. ¿Sabes? Una amiga que antes era un manojo de nervios, ahorita mira, mi amiga en paz, tranquila, vivir una vida saludable, etc. Y como que el Evangelio, dices, no produce los cambios que producen esas cosas, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado de no perder nuestra confianza en el Evangelio. Y lo último que quiero decir es que el día, y esta frase la presto, el día en que nuestro Evangelio, el Evangelio que predicamos, deje de ser locura, deje de ser necedad, deje de ser una tontería, deje de ser algo absurdo para el mundo a nuestro alrededor, ese día el Evangelio habrá perdido su poder, ¿no? O sea, el día en que nosotros prediquemos un mensaje que le caiga bien a todos, ese será el día en que estaremos predicando otro Evangelio. Sí, y no el Evangelio del Cristo crucificado. Amén, sí. Y Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es con lo que concluye Pablo en esa parte. Y así es. De verdad, gracias, pastor, porque creo que fue un recordatorio muy constante el que vayamos a la palabra, que creamos en la suficiencia de la palabra, que abracemos la palabra del Evangelio y no dejemos que nuestra mente, nuestro corazón sea lleno de la sabiduría de este mundo, y somos muy tentados a dejarnos llevar por la sabiduría de este mundo, pero que el Señor nos ayude, hermanos, Iglesia de Jesús, a que nosotros podamos creer en la suficiencia de la palabra de Dios, vayamos a la palabra, comamos de la palabra y gustemos de la palabra de Dios, para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y tengamos discernimiento para poder vivir vidas que agraden al Señor. Gracias, pastor, por este tiempo. Gracias, Tina. La verdad se va para mí volando el tiempo en esta, pero tan agradable sobremesa. Y espero que también lo disfruten ustedes. Así es. Hasta la próxima, hermanos. Muchas gracias.